¿Imaginas dedicar tu vida entera a servir con lealtad absoluta a una familia millonaria, cocinando sus banquetes y cuidando su mansión, solo para ser desechada como basura el día que más los necesitas? Isabela no tuvo que imaginarlo. Lo vivió en carne propia. Expulsada a una montaña olvidada por Dios, con 3 hijos hambrientos y el corazón roto por el duelo, creyó que su destino era morir de frío en el olvido. Pero el destino, caprichoso y extraño, había sembrado algo bajo el suelo podrido de su miseria. Un secreto antiguo, escondido en la cocina de una choza en ruinas, estaba a punto de cambiar la historia para siempre. ¿Qué harías tú si la desesperación te entregara la llave de un misterio enterrado? Prepárate, porque lo que Isabela está a punto de encontrar desafía toda lógica. La lluvia no caía del cielo. Parecía que el cielo mismo se estaba desplomando sobre la tierra para aplastarlos. El viento aullaba como una bestia herida entre los pinos de la sierra, un lamento constante que se mezclaba con el llanto ahogado del pequeño Nico. Isabela, con el rostro empapado y los ojos ardiendo por el esfuerzo, ajustó el rebozo con el que cargaba a su hijo de 2 años contra su pecho. Sus botas, viejas y desgastadas, se hundían en el barro espeso del camino, un sendero que hacía años nadie transitaba. «Mamá, ya no puedo más. Mis piernas duelen», gimió Lucía, de 8 años, cuya voz temblaba tanto por el frío como por el miedo. Su pequeño vestido estaba empapado, pegado a su piel, como una segunda capa de hielo. Isabela se detuvo un instante, limpiándose el agua de la frente con una mano callosa y roja. Miró a Tiago, su hijo mayor de 12 años. El chico cargaba 2 bolsas de plástico pesadas con toda la ropa que poseían en el mundo. Él no se quejaba, intentaba ser el hombre de la familia, pero Isabela veía cómo sus labios estaban morados y sus nudillos blancos por la fuerza con la que sujetaba las bolsas. «Solo un poco más, mis amores. Solo un poco más», dijo Isabela gritando para hacerse oír sobre el estruendo de los truenos. «La propiedad está justo después de esa colina. Allí estaremos secos, allí estaremos a salvo. A salvo». La palabra le supo a ceniza en la boca. Mentir a sus hijos era el único pecado que se permitía para mantenerlos caminando. Porque Isabela sabía, en el fondo de su alma, que no había seguridad esperándolos. Solo había soledad. Cuando finalmente coronaron la colina y la propiedad se reveló ante sus ojos entre la bruma y la lluvia torrencial, el corazón de Isabela se detuvo un segundo. No era una casa, ni siquiera era una cabana decente. Era un esqueleto de madera negra y podrida, una estructura que parecía mantenerse en pie solo por la terquedad de los tiempos antiguos. El techo estaba hundido en una esquina. Las ventanas eran agujeros oscuros sin vidrio, como cuencas vacías de una calavera mirando al vacío, y la puerta principal colgaba tristemente de una sola bisagra oxidada. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó Tiago, su voz quebrándose por primera vez. Dejó caer las bolsas en el barro, mirando con horror la choza. «Mamá, esto se va a caer». Isabela sintió una punzada de dolor agudo en el pecho, más fuerte que el frío. Cerró los ojos un momento, y en la oscuridad de sus párpados vio el rostro del señor Gustavo. El recuerdo la asaltó con violencia, transportándola hace apenas 2 días atrás, a la calidez de la biblioteca de la mansión en la ciudad. Recordó el olor a cuero caro y tabaco importado. Recordó la mirada de desdén del hijo del patrón. Ella había servido a esa familia durante 13 años. Había cocinado sus cenas de Navidad, había limpiado sus desastres, había cuidado al viejo patrón hasta su último suspiro, y cuando el viejo murió, Isabela, viuda reciente y sin ahorros, acudió al heredero, Gustavo, suplicando la ayuda que se le había prometido. «Lo siento, Isabela», había dicho Gustavo sin siquiera levantar la vista de sus papeles, jugando con un abrecartas de oro. «Mi padre era un hombre sentimental, pero yo soy un hombre de negocios. La mansión requiere recortes de personal. Ya no te necesitamos». «Pero, señor Gustavo», había suplicado ella con las manos entrelazadas, «no tengo a dónde ir. Mi esposo murió hace 6 meses. Mis ahorros se fueron en su enfermedad. Tengo 3 hijos.
13 años de mi vida se quedaron en esta casa. Su padre prometió... Gustavo soltó una risa seca, cruel. Abrió un cajón y sacó un papel amarillento, deslizándolo sobre el escritorio de caoba pulida. Mi padre prometió que no te dejaríamos en la calle, y yo cumplo. Toma, es la escritura de una vieja propiedad de la familia en la montaña. Una choza, tierras que no valen nada para mí, pero es un techo. Considéralo tu pago final por esos 13 años. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa de servicio. 13 años de lealtad valían una ruina en medio de la nada. Esa era la medida de su vida para los ricos. Un trueno ensordecedor trajo a Isabela de vuelta al presente, a la lluvia, al barro y a la choza que ahora era su único refugio. Nico comenzó a llorar con más fuerza. No había tiempo para el rencor, solo para la supervivencia. «¡Adentro! ¡Rápido!», ordenó Isabela, tomando la mano de Lucía y empujando suavemente a Tiago. Entraron a la choza esquivando la puerta rota. El interior olía a humedad, a tierra mojada y a abandono. El suelo crujía peligrosamente bajo sus pies. El viento silbaba a través de las grietas de las paredes de madera y el agua se filtraba por el techo en varios puntos, creando charcos en el piso irregular. «Busquen un lugar seco», dijo Isabela, su voz temblando mientras intentaba transmitir autoridad. «No toquen nada que parezca inestable». Recorrieron la pequeña estructura. Había 2 habitaciones pequeñas donde el techo prácticamente no existía. La lluvia entraba libremente. La sala principal estaba inundada. Solo quedaba un lugar al fondo de la casa, la cocina. Era un espacio pequeño, con paredes de piedra gruesa que parecían haber resistido mejor el paso del tiempo que la madera del resto de la casa. Y allí, dominando el espacio como un gigante dormido, estaba un antiguo fogón de leña. Era enorme, de hierro negro y ladrillo, con una chimenea ancha que subía hacia la oscuridad. Milagrosamente, el techo sobre la cocina estaba casi intacto. «Aquí», dijo Isabela soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Nos quedaremos aquí. Tiago, trae las bolsas. Lucía, siéntate en ese rincón, lejos de la gotera». La noche cayó rápido, envolviendo la montaña en una oscuridad absoluta. Sin electricidad, sin velas y sin leña seca para encender el fogón, se acurrucaron los 4 en el suelo de la cocina, sobre unas mantas viejas que olían a humedad. El frío era un enemigo silencioso que se colaba en los huesos. Isabela abrazó a sus 3 hijos, intentando transferirles el poco calor que le quedaba a su cuerpo. «Tengo hambre, mamá», susurró Lucía en la oscuridad. «Mañana, mi amor, mañana encontraremos algo», respondió Isabela, acariciando el cabello húmedo de su hija. Las lágrimas rodaron por sus mejillas en silencio, invisibles en la negrura. Se sentía una fracasada. Había traído a sus hijos a morir a este lugar. Pasaron las horas. La tormenta afuera no daba tregua. Isabela no podía dormir. Cada sonido de la vieja casa la sobresaltaba. ¿Y si el techo colapsaba? ¿Y si había animales salvajes? La ansiedad le roía el estómago más que el hambre. Necesitaba hacer algo. No podía quedarse quieta esperando la mañana. Se levantó con cuidado para no despertar a los niños y, guiándose por los relámpagos que iluminaban intermitentemente la cocina a través de una ventana rota, buscó algo con que limpiar un poco el área alrededor del fogón. Encontró una vieja escoba de ramas en una esquina, dejada allí por quién sabe quién hace décadas. Comenzó a barrer la tierra acumulada y los escombros cerca del gran fogón de hierro. Era una tarea inútil, casi maniática, pero necesitaba sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera sobre el polvo. «Maldito lugar, maldito Gustavo», murmuraba entre dientes, descargando su furia en cada movimiento de la escoba. De repente, la escoba se atascó. Las ramas secas de la escoba se engancharon en algo en el suelo, justo frente a la boca del fogón. Isabela tiró con fuerza, pero se quedó trabada. Frustrada, se agachó y tanteó el suelo con sus manos en la penumbra. Sus dedos tocaron la madera podrida del piso, áspera y húmeda. Pero entonces sintió algo diferente. Una de las tablas no estaba podrida. Era madera dura, lisa,
y estaba ligeramente levantada, como si hubiera sido desencajada a propósito. Un relámpago iluminó la cocina con una luz blanca y espectral por un segundo. En ese breve instante, Isabela lo vio. No era solo una tabla suelta. Bajo la suciedad de años había un brillo metálico. Algo estaba incrustado en la madera. Parecía un asa o un anillo de metal oxidado diseñado para levantar esa sección específica del piso. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza, golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. ¿Por qué habría un compartimento secreto en el suelo de una cocina en ruinas? ¿Sería un desagüe? ¿Un viejo sótano para guardar papas? Pero la intuición de una madre desesperada le decía otra cosa. La ubicación era demasiado precisa, justo frente al calor del hogar, donde el cocinero pasaría horas de pie. Era un lugar pensado para estar siempre vigilado, siempre bajo los pies del dueño de la casa. Miró a sus hijos durmiendo. Tiago temblaba de frío en sus sueños. La situación era límite. Si había algo ahí abajo que pudiera servirles, leña seca, herramientas o incluso viejas conservas, tenía que saberlo. «Por favor, Dios mío, que no sean ratas», susurró Isabela. Con las manos temblorosas, no por el frío sino por una extraña mezcla de terror y esperanza, Isabela aferró sus dedos alrededor del borde de la tabla levantada. La madera estaba fría y resbaladiza. «Querido oyente, detente un momento y piensa. Estás sola en medio de la nada, en una casa que gime con el viento, con tus hijos dependiendo de ti para ver un nuevo amanecer. Tienes miedo, estás agotada y acabas de encontrar algo que no debería estar ahí. ¿Tendrías el valor de abrir esa puerta hacia lo desconocido? ¿O el miedo a lo que podrías despertar te paralizaría?» Isabela no tenía el lujo de elegir el miedo. Antes de continuar, te invito a que le des me gusta a esta historia si crees que Isabela es una mujer valiente. Y suscríbete para no perderte ningún capítulo de este drama. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás acompañando a Isabela en esta noche tormentosa? Isabela respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la cocina. Apretó los dientes. 1, 2 y 3. Tiró con todas sus fuerzas. La madera soltó un quejido agudo, un chirrido de clavos viejos cediendo ante la presión, que sonó como un grito en el silencio de la casa. La tabla se levantó. Isabela se echó hacia atrás, asustada por el ruido, esperando que el suelo se tragara la cocina entera. Pero nada colapsó. Se acercó lentamente y miró hacia el agujero que acababa de abrir en el suelo. Esperaba ver tierra, gusanos, oscuridad. Pero otro relámpago cruzó el cielo, más largo e intenso que los anteriores, permitiéndole ver el interior del hueco. No había tierra. Había una caja. Era una caja de metal oscuro, pesada, con remaches de hierro, del tamaño de un pequeño cofre. No parecía basura, parecía algo escondido con reverencia, y sobre la tapa de la caja descansaba un libro grueso envuelto en cuero, protegido de la humedad por capas de tela encerada que el tiempo apenas había logrado deteriorar. Isabela extendió la mano hacia la oscuridad del agujero. Sus dedos rozaron el cuero frío del libro. Un escalofrío recorrió su espalda, pero esta vez no era de frío. Era la sensación eléctrica de que, en esa cocina abandonada, ella no estaba sola. Los ecos del pasado estaban allí esperando ser escuchados. ¿Qué secretos guardaba ese libro? ¿Y por qué alguien escondería una caja de metal bajo el suelo de una choza destinada a la servidumbre? Mientras la tormenta rugía con furia renovada afuera, amenazando con derribar las paredes, Isabela supo que acababa de abrir una puerta que ya no podría cerrar. Isabela se quedó petrificada frente al agujero en el suelo, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado en una jaula. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la pequeña cocina, el tiempo parecía haberse detenido. Con un esfuerzo sobrehumano, metió las manos en el hueco oscuro y agarró las asas frías de la caja de metal. Pesaba mucho más de lo que su tamaño sugería. Sus músculos, tensos por el frío y el agotamiento, protestaron mientras levantaba el objeto
y lo depositaba con un golpe sordo sobre las tablas podridas del piso. El cofre no era muy grande, tal vez del tamaño de una caja de herramientas, pero estaba hecho de un hierro negro y denso que no mostraba ni una pizca de óxido, a diferencia de todo lo demás en esa casa maldita. Junto a él reposaba el libro envuelto en cuero y tela encerada. Isabela, temblando, decidió ignorar el libro por un momento. La necesidad más urgente era la supervivencia, y su mente, aguzada por la desesperación, rezaba para que dentro de ese recipiente hubiera algo útil: dinero, medicinas, o tal vez, en un milagro divino, comida enlatada. Buscó un cierre. No tenía candado, sino un mecanismo de pestañas duras. Usó el mango de la vieja escoba para hacer palanca. El metal chirrió, protestando tras décadas de silencio, y finalmente cedió con un chasquido seco. Isabela levantó la tapa pesada. El brillo que emanó del interior la obligó a parpadear. No era oro, ni tampoco comida. Lo que vio fue una colección de cubiertos y utensilios de plata maciza, meticulosamente ordenados en terciopelo azul, ahora descolorido por los años. Había cucharas soperas con mangos labrados en formas de enredaderas, tenedores pesados con el escudo de una familia grabado en el mango y cuchillos de carne tan afilados que parecían nuevos. Isabela soltó una risa histérica, corta y amarga, que se ahogó en su garganta antes de despertar a los niños. «Plata», susurró con la voz quebrada. «Tenemos cucharas de plata para comer aire». La ironía era cruel, casi sádica. Tenía en sus manos una pequeña fortuna en antigüedades, objetos que seguramente valían miles en una casa de subastas de la ciudad, pero allí, aislada por el barro y la tormenta, rodeada de oscuridad y frío, esa plata valía menos que un trozo de pan duro. No podía alimentar a Nico con una cuchara de plata vacía. No podía abrigar a Lucía con cuchillos fríos. La frustración le subió por el pecho como una ola de lava. Estuvo a punto de cerrar la caja de un golpe, furiosa con el destino, cuando su mirada cayó sobre el libro. Lo tomó con cuidado, sintiendo la textura rugosa del cuero bajo sus dedos callosos. Al abrir la primera página, el olor a papel viejo y tinta seca inundó sus fosas nasales, un aroma que le recordó a la biblioteca que solía limpiar en la mansión, el lugar de donde había sido expulsada. La caligrafía era elegante, inclinada y firme. En la primera página, una sola frase dominaba el centro: «Propiedad de Aurelio, fundador de este linaje, para quien tenga los ojos para ver lo que mis hijos han olvidado». Aurelio, el bisabuelo del cruel señor Gustavo, el hombre que había construido la fortuna de la familia desde la nada, un hombre del que se contaban leyendas de trabajo duro y austeridad, muy diferente a sus derrochadores descendientes. Isabela acercó el libro a la tenue luz de los relámpagos para leer, pero el cansancio finalmente la venció. Se recostó contra la pared fría, abrazando el diario contra su pecho como si fuera un escudo, y cerró los ojos, rogando que el amanecer trajera piedad. La mañana llegó, pero no trajo sol. El cielo seguía siendo una masa gris y pesada, de nubes bajas, que escupían una lluvia fina y helada. La luz del día reveló la verdadera magnitud de su desastre. La propiedad era un lodazal. El camino por el que habían subido había desaparecido, convertido en un río de barro espeso y peligroso. Estaban atrapados. El llanto de Nico fue el despertador. El pequeño se retorcía en su manta, con la cara roja y los puños cerrados. «Mami, hambre», gimió, una palabra que atravesó el corazón de Isabela como una lanza. Tiago se levantó frotándose los ojos. Su mirada recorrió la cocina y se detuvo en la caja abierta con la plata. Sus ojos se abrieron como platos. «Mamá, ¿eso es un tesoro?», preguntó con una mezcla de asombro y esperanza infantil. «Es plata, hijo», respondió Isabela, levantándose con los huesos doloridos. «Pero no podemos comer plata, y no podemos bajar al pueblo con este clima para venderla». La decepción en el rostro de Tiago fue devastadora. Lucía se despertó en silencio, abrazando sus rodillas, demasiado débil para quejarse.
Isabela sabía que tenía que mantener la moral alta o morirían de tristeza antes que de hambre. Revisó las bolsas. Quedaba medio paquete de galletas rancias y una botella de agua que habían traído. «Escuchen», dijo con una firmeza que no sentía. «Vamos a racionar esto. La lluvia parará pronto. Mientras tanto, tenemos que ser fuertes. Tiago, ayúdame a recoger agua de lluvia en esa olla vieja. Lucía, ven aquí, te contaré una historia». Mientras los niños comían las migajas de galleta como si fuera un manjar, Isabela abrió el diario de nuevo. Necesitaba distraerlos, y se necesitaba distraer a sí misma del rugido de sus propios intestinos vacíos. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Lucía. «Es un libro que dejó el abuelo del hombre que nos echó de la casa grande», explicó Isabela. «Escuchen lo que dice». Comenzó a leer en voz alta. La voz de don Aurelio, muerta hacía décadas, cobró vida en esa cocina húmeda. «Hoy he terminado de construir el refugio. Mis hijos en la ciudad se ríen de mí. Dicen que soy un viejo excéntrico por querer pasar mis últimos días en una choza de madera en la montaña. No entienden nada. La mansión está llena de serpientes vestidas de seda. Aquí, en la soledad, encuentro mi paz. Esta casa no es una ruina, es mi santuario. Aquí es donde guardo lo que realmente importa, lejos de las garras de la codicia que ha infectado mi sangre». Isabela hizo una pausa. Las palabras resonaban con su propia situación. Ella también había huido de las serpientes de seda. Siguió leyendo, saltando páginas llenas de cuentas y reflexiones sobre la cosecha, hasta que llegó a una entrada fechada pocos días antes de la muerte de Aurelio. La letra era más temblorosa, pero el mensaje era claro y enigmático. «Sé que mi tiempo se acaba. Mis nietos ya se pelean por la herencia como buitres antes de que el animal muera. No les dejaré lo que más valoro, les dejaré el dinero de los bancos, que se esfumará en sus manos vanidosas. Pero mi verdadero legado se quedará aquí, en el santuario. He dejado la plata como prueba de carácter. Si alguien encuentra la plata y se la lleva, no merecerá nada más. Pero si alguien se queda, si alguien tiene la necesidad y la humildad de buscar calor». Isabela se detuvo. El texto se volvía críptico. «La plata es para los ojos, para deslumbrar a los tontos, pero el verdadero sustento, la vida misma, está escondida en el vientre del fuego. Solo aquel que alimente a la bestia de hierro descubrirá la abundancia». «¿El vientre del fuego?», preguntó Tiago, frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso? ¿Habla de un dragón?». Isabela miró a su hijo y luego, lentamente, giró la cabeza hacia el inmenso fogón de leña que presidía la cocina. Hasta ese momento, solo lo había visto como un trasto viejo e inútil porque no tenían leña seca. Pero ahora, con las palabras del diario resonando en su mente, lo miró con otros ojos. Era una estructura monstruosa para una casa tan pequeña. Ocupaba casi toda la pared trasera. Estaba hecho de hierro fundido negro y ladrillos refractarios rojos. Tenía 4 hornallas superiores y una puerta central enorme para la leña, decorada con relieves de cabezas de león. «El vientre del fuego», murmuró Isabela poniéndose de pie como si estuviera en trance. Se acercó al fogón, pasó la mano por el metal helado. Era demasiado grande, desproporcionado. ¿Por qué alguien construiría una estufa industrial en una cabaña donde supuestamente vivía un ermitaño? «Tiago», dijo Isabela con una urgencia repentina en la voz, «tráeme la linterna que guardamos para emergencias. Rápido». El chico obedeció. Isabela encendió el haz de luz débil y lo dirigió hacia el interior de la boca del fogón. Estaba lleno de cenizas viejas y hollín petrificado. Parecía normal, pero algo en la forma en que el diario describía alimentar a la bestia le daba vueltas en la cabeza. «Mamá, tengo frío», dijo Lucía, tiritando violentamente. El frío. Esa era la clave. Aurelio hablaba de buscar calor. «Vamos a limpiarlo», anunció Isabela. «Aunque no tengamos leña seca, vamos a limpiar este fogón. Tal vez podamos quemar las sillas viejas de la otra habitación. Necesitamos calor». Isabela se arrodilló en el suelo sucio y comenzó a sacar las cenizas con sus propias manos y un trozo de cartón. Trabajó con frenesí,
ignorando el dolor en sus dedos y la suciedad que se metía bajo sus uñas. Tiago la ayudó, contagiado por la extraña energía de su madre. Vaciaron la cámara de combustión, y entonces Isabela lo notó. El fondo del fogón no era de ladrillo. Era una placa de metal sólida, pero había una ranura extraña en un costado, oculta casi perfectamente por el diseño de los ladrillos laterales. No era una grieta, era un riel. «Esto no es solo una estufa», susurró Isabela, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. «Tiago, mira esto. El fondo parece que se mueve». Empujó la placa de metal hacia el fondo. No se movió. Trató de deslizarla hacia los lados. Nada. Entonces recordó el diario. Alimentar a la bestia de hierro. Miró la puerta del fogón. Los leones de hierro. Uno de ellos, el del centro, tenía la boca ligeramente más abierta que los otros. Sin pensarlo 2 veces, Isabela metió el dedo índice en la boca del león de hierro y sintió un gatillo oculto. «¿Estás imaginando lo mismo que yo?», preguntó al aire, sintiendo la mirada atenta de sus hijos en su espalda. Apretó el gatillo. ¡Clac! Un sonido metálico, profundo y resonante provino de las entrañas del fogón. No fue un sonido de rotura, sino de ingeniería precisa, de engranajes que se despertaban tras un largo sueño. «Mamá», dijo Tiago, retrocediendo un paso asustado. «No tengan miedo», dijo ella, aunque su propio corazón estaba a punto de estallar. De repente, la placa del fondo del fogón se deslizó hacia abajo con un suave chirrido, desapareciendo en el suelo. Detrás de donde debería haber estado el fuego, no había una pared de ladrillos. Había oscuridad, una oscuridad profunda que olía a aire encerrado, a aceite de máquina y, extrañamente, a esperanza. Isabela alumbró con la linterna hacia el hueco que se había abierto a través del fogón. El haz de luz reveló un túnel estrecho revestido de piedra que se adentraba en la montaña justo detrás de la cocina. «El santuario de Aurelio», susurró Isabela, comprendiendo de golpe que la cabana en la que estaban era solo la fachada. La verdadera casa, el verdadero refugio, estaba oculto, esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para limpiar las cenizas del pasado. Pero la linterna parpadeó y la luz comenzó a morir. Las pilas estaban fallando. «¡No!», gritó Isabela, golpeando la linterna. «¡Ahora no!». La luz se apagó, dejándolos frente a la boca abierta del túnel negro. Y desde la oscuridad del pasadizo llegó una corriente de aire. Un aire que no estaba helado como el de afuera, sino tibio, seco. Isabela se giró hacia sus hijos, cuyos rostros eran apenas sombras en la penumbra grisácea de la mañana lluviosa. Tenían 2 opciones: quedarse en la cocina helada y esperar a que el hambre los consumiera, o entrar en las entrañas de la montaña, hacia lo desconocido que había construido un hombre muerto. «Tiago, toma la mano de tu hermana». «Yo llevaré a Nico», ordenó Isabela, tomando la decisión que solo una madre acorralada puede tomar. «Vamos a entrar». La oscuridad que se tragó a la familia tras la muerte de la linterna no era simplemente una ausencia de luz, era una entidad física, pesada y asfixiante. Isabela sintió como el pánico intentaba trepar por su garganta, una garra helada que amenazaba con paralizarla. Estaban frente a la boca abierta de una bestia de hierro, un túnel negro que se adentraba en las entrañas de la montaña, y su única fuente de iluminación se había extinguido. «Mamá, no veo nada», sollozó Tiago, perdiendo por un momento esa fachada de valentía que había intentado mantener durante todo el viaje. Su voz rebotó en las paredes de piedra de la cocina, mezclándose con el silbido del viento que entraba por las grietas de la cabaña. Isabela apretó a Nico contra su pecho. El bebé estaba peligrosamente quieto, letárgico por el frío. Sabía que la hipotermia era un enemigo silencioso y rápido. Quedarse en la cocina, expuestos a la humedad y a las temperaturas que descendían rápidamente bajo cero, era una sentencia de muerte. Ese aire tibio y seco que emanaba del túnel era su única tabla de salvación, aunque condujera al mismísimo infierno. «Escuchadme bien», dijo Isabela, forzando a su voz a sonar firme, autoritaria.
No necesitamos ojos para esto. Necesitamos valor. Tiago, dame tu mano derecha. Lucía, agárrate al cinturón de tu hermano y no lo sueltes bajo ninguna circunstancia. Vamos a entrar. ¿Y si hay monstruos?, preguntó Lucía con un hilo de voz. Los únicos monstruos son el frío y el hambre, hija, y los vamos a vencer ahora mismo. Isabela se agachó y con movimientos torpes pero decididos se introdujo en la cavidad del inmenso fogón. El espacio era estrecho. El metal frío rozó sus hombros y el olor a hollín antiguo llenó sus pulmones. Gateó hacia adelante, arrastrando las rodillas sobre la placa de metal que servía de puente hacia el túnel. «Seguidme». Despacio, sintió las manos temblorosas de Tiago aferrarse a su tobillo. Avanzaron como una oruga ciega hacia lo desconocido. A medida que cruzaban el umbral del fogón y entraban en el pasadizo de piedra, el sonido de la tormenta comenzó a amortiguarse, volviéndose distante, como si perteneciera a otro mundo. Y lo más importante, la temperatura cambió. Ya no sentían el mordisco helado del viento. El aire allí dentro estaba estancado, sí, pero conservaba una calidez residual, térmica, proveniente de la profundidad de la tierra. Avanzaron unos 5 metros a gatas. El túnel no era largo. De repente, la mano de Isabela, que tanteaba el vacío frente a ella, golpeó algo duro. Madera. Una puerta. Su corazón dio un vuelco. ¿Estaba cerrada? Si habían llegado hasta allí para encontrar un camino bloqueado, sería el fin. Palpó la superficie frenéticamente hasta encontrar un pomo de hierro frío. Giró. La puerta cedió con un gemido de bisagras que no habían sido aceitadas en medio siglo. Isabela empujó y entró en un espacio más amplio. El eco de sus propios movimientos le dijo que ya no estaban en un túnel, sino en una habitación. Pero la oscuridad seguía siendo absoluta. «Quedaos en la puerta», ordenó a sus hijos. «No deis ni un paso hasta que yo diga». Isabela dejó a Nico en el suelo, envolviéndolo bien con su propia chaqueta, y comenzó a tantear las paredes con las manos extendidas. Sus dedos recorrieron estanterías de madera ruda, tocando objetos que parecían frascos de vidrio y cajas de metal. «El santuario», había escrito Aurelio. Un hombre previsor no construiría un búnker sin dejar una forma de ver dentro de él. Sus manos tropezaron con una mesa pequeña. Palpó la superficie. Polvo. Mucho polvo. Y entonces sus dedos se cerraron alrededor de un objeto familiar, una caja pequeña y rectangular con una superficie rugosa. Cerillas. Isabela contuvo el aliento. ¿Funcionarían después de tantos años? La humedad era el enemigo de la pólvora, pero el aire allí abajo era seco como un hueso. Sacó una cerilla, la frotó contra el lateral de la caja y rezó. «Psss». Una chispa, y luego una llama. La pequeña lengua de fuego naranja iluminó el rostro de Isabela, proyectando sombras danzantes en sus ojos cansados. Con cuidado extremo, protegiendo la llama con su mano ahuecada, buscó a su alrededor. Sobre la mesa, justo al lado de las cerillas, había una vieja lámpara de aceite de bronce, con la mecha negra pero intacta. Acercó la cerilla a la mecha. El fuego prendió, tímido al principio y luego creció, bañando la habitación en una luz dorada y cálida. Lo que la luz reveló les robó el aliento a los tres. No era una cueva, era una despensa subterránea, construida con ladrillos rojos y vigas de roble macizo. Las paredes estaban forradas de estanterías que llegaban hasta el techo bajo, y en esas estanterías descansaba la verdadera riqueza que Aurelio había prometido. No había oro a la vista, pero para una familia que llevaba 2 días sin comer, lo que vieron era mejor que cualquier joya. Cientos de frascos de vidrio sellados herméticamente se alineaban en filas perfectas. Melocotones en almíbar, de un color ámbar brillante que parecía haber capturado el sol de veranos pasados, carne curada en manteca blanca, verduras encurtidas, mermeladas de colores rubí y esmeralda. Había sacos de arpillera que, al tocarlos, revelaban la textura inconfundible de legumbres secas y arroz. En una esquina, apiladas con precisión militar, había mantas de lana gruesa, de esas que ya no se fabricaban, pesadas y picantes,
capaces de detener el frío más feroz, y junto a ellas una pila de leña seca cortada y lista para ser usada. «Mamá», susurró Tiago con los ojos llenos de lágrimas, mirando los estantes como si estuviera viendo un milagro. «¿Es comida de verdad?» Isabela sintió que sus piernas fallaban. Se dejó caer de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. «Sí, mi amor, es comida, es vida». Lucía corrió hacia las mantas y arrastró una de ellas, envolviéndose como un pequeño burrito. Tiago fue directo a los frascos. Isabela se levantó, tomó uno de los frascos de melocotones y usó un cuchillo viejo que encontró en la mesa para romper el sello de cera y goma. El sonido del vacío liberándose, pop, fue la música más dulce que habían escuchado. El olor a fruta dulce y azúcar llenó el aire viciado. Isabela sirvió un poco en la tapa del frasco y se lo dio primero a Nico, que abrió la boca instintivamente, luego a Lucía, luego a Tiago. Solo cuando vio que sus hijos masticaban y el color regresaba a sus mejillas pálidas, se permitió probar un trozo. El sabor era intenso, dulce, glorioso, sabía a salvación. Mientras comían en silencio, sentados en el suelo sobre las mantas de lana, el mundo exterior pareció recordarles que seguía siendo hostil. Un estruendo sordo y terrible resonó sobre sus cabezas, filtrándose a través de la tierra y la piedra. Crash. El suelo vibró. Polvo cayó del techo del refugio sobre sus cabezas. «¿Qué fue eso?», gritó Lucía, aterrorizada, soltando el frasco de comida. Isabela miró hacia el túnel por donde habían entrado. Su instinto le dijo exactamente qué había sucedido. «El techo de la cabaña», dijo con voz sombría. «La tormenta ha derribado el techo de la cocina». «¿Estamos atrapados?», preguntó Tiago poniéndose de pie de un salto, con el pánico regresando a sus ojos. Isabela tomó la lámpara y caminó hacia la puerta del túnel. «Quedaos aquí». Avanzó por el pasillo de piedra hasta llegar a la parte trasera del fogón. Iluminó hacia arriba. Efectivamente, la salida estaba bloqueada. Vigas de madera destrozadas, tejas y una montaña de barro habían caído sobre la estufa, sellando la entrada por la que habían pasado hacía apenas una hora. Si hubieran estado en la cocina, habrían muerto aplastados. El viejo Aurelio, con su juego macabro de esconder la supervivencia, les había salvado la vida en el último segundo. Isabela regresó a la habitación principal del refugio. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «La salida está bloqueada», anunció sin endulzar la verdad. Tiago y Lucía se abrazaron. «Pero estamos vivos. Tenemos comida para meses, tenemos mantas y tenemos aire. La cabaña de arriba era una trampa mortal y ya no existe. Esta es nuestra casa ahora». Se sentó con ellos y organizó un campamento improvisado. Con las mantas hicieron camas suaves. El calor de la lámpara y sus propios cuerpos calentaron la pequeña habitación rápidamente. Por primera vez en días, Nico se durmió profundamente, con el estómago lleno y caliente. Pero Isabela no podía dormir. Mientras sus hijos descansaban, ella tomó la lámpara de aceite y comenzó a explorar el perímetro de su prisión dorada. Aurelio había escrito en su diario sobre el verdadero sustento, y lo habían encontrado. Pero había algo en la arquitectura de ese lugar que no encajaba. La habitación era rectangular, pero una de las paredes, la del fondo, tenía una textura diferente. Los ladrillos no estaban colocados con la misma mezcla de cemento gris que los demás. Parecían superpuestos. Isabela acercó la llama a la pared. Había corrientes de aire muy finas saliendo de entre los ladrillos. «No es una pared maestra», murmuró para sí misma. Recordó otra frase del diario que había leído arriba antes de que el caos se desatara. «La plata es para los ojos, pero mi última fortuna es para quien tenga la paciencia de ver más allá del muro de la necesidad». Habían satisfecho la necesidad. El hambre y el frío estaban controlados. Ahora Isabela estaba mirando el muro. Golpeó un ladrillo con el mango del cuchillo. Sonó hueco. Su corazón volvió a acelerarse. No estaban solo en una despensa. Estaban en la antecámara de algo más. Aurelio no había construido este lugar solo para guardar melocotones. Había construido una prueba de capas, como una cebolla de secretos.
Isabela miró a sus hijos durmiendo plácidamente. Estaban atrapados bajo tierra, enterrados vivos por una tormenta y un derrumbe, olvidados por el mundo y por la familia que los había despreciado. Nadie vendría a buscarlos. El señor Gustavo probablemente estaría brindando con champán, pensando que la molesta viuda ya no era su problema. «No tienes idea, Gustavo», susurró Isabela a la pared hueca, sintiendo cómo una extraña fuerza nacía en su interior. «No tienes idea de lo que tu abuelo me dejó». Dejó el cuchillo en el suelo y comenzó a buscar. Tenía que haber un mecanismo, una palanca, un ladrillo suelto. Sus dedos recorrieron cada centímetro de la superficie rugosa, buscando una imperfección, un patrón. Y entonces lo vio. A la altura de sus ojos, uno de los ladrillos tenía grabado un símbolo muy tenue, casi invisible bajo el polvo. No era un número ni una letra. Era un dibujo pequeño y simple. Una balanza, el símbolo de la justicia, o del comercio. Isabela presionó el ladrillo con el símbolo. Estaba duro como una roca. Intentó moverlo hacia los lados. Nada. Frustrada, apoyó la frente contra la pared fría, agotada. «Por favor, ayúdame a sacarlos de aquí», suplicó en un susurro. Al apoyar su peso, su mano resbaló hacia abajo y tocó el ladrillo debajo de la balanza. Este se hundió. No era el símbolo lo que activaba el mecanismo, sino el soporte de la balanza, la humildad de lo que está abajo, sosteniendo lo que está arriba. Un clic seco resonó en la habitación, mucho más suave que el del fogón. La sección central de la pared, un bloque de aproximadamente 1 metro de ancho, se desplazó hacia atrás con un susurro de piedra sobre piedra y luego se deslizó hacia la izquierda, revelando una segunda cámara, mucho más pequeña que la despensa. Isabela levantó la lámpara, temiendo que el aire se acabara o que hubiera algo peligroso. La luz dorada iluminó la pequeña estancia secreta. No había comida allí. Solo había un escritorio de madera noble, una silla, y sobre el escritorio, un objeto grande cubierto con una lona de terciopelo rojo podrido. Y en las paredes, colgados como trofeos, había mapas antiguos de la región, con líneas rojas marcando límites que Isabela no reconocía. Pero lo que atrajo su mirada fue el objeto bajo la lona. Tenía la forma inconfundible de un cofre, pero mucho más grande que la caja de plata que habían encontrado arriba. Isabela se giró para asegurarse de que sus hijos seguían durmiendo. Dio un paso hacia la nueva habitación, cruzando el umbral hacia el misterio final. El aire aquí olía a papel viejo y a metal. Se acercó al escritorio. Con una mano temblorosa, agarró la esquina de la tela de terciopelo rojo. «¿Qué más escondiste, viejo Aurelio?», preguntó al silencio. Tiró de la tela. El destello que siguió no provino de una lámpara. Provino del reflejo puro y sin adulterar del oro. El brillo del oro bajo la luz vacilante de la lámpara de aceite era hipnótico, casi irreal. Isabela parpadeó varias veces, esperando que la visión se desvaneciera como un espejismo provocado por el cansancio y el encierro, pero el cofre seguía allí, sólido y tangible. No estaba lleno hasta el borde como en los cuentos de piratas, pero lo que contenía era suficiente para comprar la libertad de 10 vidas como la suya. Había filas ordenadas de monedas de oro antiguas, centenarios, libras esterlinas, luises de oro, apiladas con precisión meticulosa. Junto a ellas reposaban pequeños lingotes marcados con sellos de fundiciones extintas y una serie de documentos atados con cintas de seda negra. Isabela extendió la mano, rozando con la yema de los dedos la fría superficie de un lingote. No sentía avaricia, sino una extraña y profunda tristeza mezclada con alivio. Pensó en las manos de Aurelio, el bisabuelo, colocando cada una de estas piezas aquí, en la soledad de la montaña, mientras sus hijos y nietos en la ciudad despilfarraban fortunas en fiestas y vanidades. Este tesoro no era un botín robado. Era el fruto del sudor de un hombre que había entendido que el dinero, al final, solo sirve si tienes un propósito para él. «Mamá». La voz adormilada de Lucía rompió el hechizo. La niña estaba de pie en el umbral de la cámara secreta,
frotándose los ojos con los puños cerrados, su pequeña silueta recortada contra la luz tenue de la despensa. Isabela cubrió rápidamente el cofre con el terciopelo rojo. No quería que sus hijos vieran esto todavía. El oro podía ser una bendición, pero también un veneno si no se entendía su valor real. «Vuelve a la cama, cariño», dijo Isabela, con voz suave pero firme. «Estoy buscando algo para cuando salgamos de aquí». Lucía asintió, demasiado cansada para cuestionar, y regresó a su nido de mantas. Isabela suspiró y centró su atención en los documentos. Si el oro era el cuerpo de la fortuna, los papeles debían ser el alma. Desató la cinta de seda de uno de los legajos. El papel crujió, quebradizo. Era un testamento hológrafo, escrito de puño y letra por Aurelio, fechado 3 días antes de su muerte, hace más de 60 años. «Yo, Aurelio Valdés, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción, declaro nulos todos mis testamentos anteriores depositados en las notarías de la capital. Sé que mis hijos esperan mi muerte como los cuervos esperan al cordero. Creen que la tierra es suya por derecho de sangre, pero la tierra solo pertenece a quien la trabaja y la respeta». Isabela leyó con avidez. El viejo no solo había escondido dinero, había preparado una trampa legal perfecta. Esta propiedad conocida como el refugio y todo lo que ella contiene, tanto sobre la tierra como bajo ella, será propiedad absoluta e indiscutible de aquella persona que posea la escritura original de la choza y descubra este documento. Si mis descendientes han despreciado esta tierra hasta el punto de regalarla o venderla por una miseria, entonces han perdido su derecho moral y legal sobre mi legado original. Isabela sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en el escritorio. Gustavo, en su crueldad y arrogancia, le había entregado la escritura de la choza para humillarla. Al hacerlo, sin saberlo, le había transferido legalmente la llave maestra de toda la fortuna fundacional de los Valdés. La ironía era tan grande que Isabela sintió ganas de reír y llorar al mismo tiempo, pero la euforia duró poco. Un sonido sordo proveniente del techo de la cámara secreta la devolvió a la realidad. Tierra. Un hilo fino de polvo cayó sobre el escritorio justo encima del testamento. El derrumbe de arriba no se había detenido por completo. La estructura de la cabaña seguía asentándose, presionando sobre la bóveda del búnker. Estaban ricos, sí. Eran los dueños legítimos de una fortuna incalculable. Pero seguían enterrados vivos bajo toneladas de escombros y barro, con una salida bloqueada, y el aire, aunque suficiente por ahora, no duraría eternamente. Isabela tomó los documentos y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca de su corazón. Luego cerró el cofre de oro y lo empujó debajo del escritorio. No podía llevarlo. Su prioridad era sacar a sus hijos. Regresó a la despensa principal. Tiago estaba despierto, sentado junto a Nico, vigilando la llama de la lámpara como si fuera un fuego sagrado. «Mamá, escuché ruidos», dijo el chico, con el miedo pintado en su rostro. «La tierra se mueve». «Lo sé, Tiago. Escucha, necesito que seas muy valiente, más valiente que nunca». Isabela miró alrededor. No había salida visible. La puerta por la que habían entrado estaba sellada por el derrumbe del fogón. Pero Aurelio era un ingeniero, un constructor. Un hombre así nunca construiría una ratonera sin una salida de emergencia. Tenía que haber otra vía. Volvió a entrar en la cámara del tesoro, ignorando el oro esta vez, y se enfocó en los mapas colgados en las paredes. Eran planos detallados de la montaña, con túneles de minería antiguos marcados en tinta azul. Uno de los mapas mostraba la planta del búnker en el que estaban. Isabela acercó la luz al papel. Allí estaba. Sala de provisiones, donde estaban los niños. Sala del legado, donde estaba ella. Y una línea punteada que salía desde detrás de una de las estanterías de la sala de provisiones y llevaba hacia ventilación, salida de emergencia, pozo norte. «Por supuesto», exclamó. Corrió de vuelta con los niños. «Tiago, ayúdame a mover esta estantería», gritó señalando el mueble pesado lleno de frascos de conservas que cubría la pared lateral derecha. «Pero pesa mucho, mamá», protestó el niño.
No importa, empuja, nuestras vidas dependen de ello. Isabela y Tiago empujaron con todas sus fuerzas. Los frascos tintinearon peligrosamente. El mueble de madera maciza se quejó, arañando el suelo de piedra, pero se movió unos centímetros, luego unos más. Detrás de la estantería no había una puerta, sino una rejilla de metal oxidado, de unos 60 centímetros de ancho, situada a ras del suelo. Era un conducto de ventilación, lo suficientemente grande para que una persona pasara arrastrándose. Isabela intentó arrancar la rejilla con las manos, pero estaba soldada por el tiempo y el óxido. «¡El cuchillo!», gritó. Agarró el cuchillo viejo que habían usado para abrir la fruta y lo usó como palanca entre los barrotes y la pared. El metal gimió. Isabela hizo fuerza hasta que sus músculos ardieron y las venas de su cuello se hincharon. ¡Clang! Un tornillo saltó, luego otro. Con un último tirón desesperado, la rejilla se soltó y cayó al suelo con un estruendo metálico. Una bocanada de aire frío y fresco golpeó sus rostros. Olía a tierra mojada y a pino. Olía a libertad. «Es la salida», susurró Tiago, sonriendo por primera vez en días. Pero Isabela no sonrió todavía. Iluminó el interior del conducto. Se extendía hacia arriba en una pendiente suave, pero era largo y estrecho. «Escuchadme bien», dijo Isabela, reuniendo a sus hijos. «Vamos a salir por ahí. Tiago, tú irás primero. Tienes la linterna. No, la linterna murió. Llevarás la lámpara de aceite. Ten mucho cuidado, no la dejes caer o nos quedaremos a oscuras y el humo nos asfixiará. Lucía irá detrás de ti, agarrada a tu tobillo. Yo iré al final con Nico atado a mi espalda». «¿Y el tesoro, mamá?», preguntó Tiago, recordando la plata de la caja de arriba. «Olvida la plata», dijo Isabela con seriedad. «Lo que importa somos nosotros». Y se tocó el pecho donde guardaba el testamento. «Tengo lo que necesitamos aquí». Preparó a Nico, usando una de las mantas de lana para atarlo firmemente a su espalda como un capullo. El bebé, milagrosamente tranquilo, parecía entender la gravedad del momento. «Vamos», ordenó. Tiago entró en el túnel con la lámpara. La luz se alejó lentamente, creando sombras alargadas y fantasmales. Lucía lo siguió, sollozando bajito pero avanzando. Isabela fue la última. El conducto era claustrofóbico. Las paredes de hormigón áspero raspaban sus codos y rodillas. El aire se volvía más frío a medida que subían. Isabela tenía que arrastrarse con cuidado para no golpear la cabeza de Nico contra el techo bajo del túnel. Cada metro era una agonía. El miedo a quedarse atascada, a que la tierra se desplomara sobre ellos, era constante. Pero la imagen de Gustavo riéndose en su oficina le daba fuerzas. No iba a morir allí abajo. No les daría ese gusto. Iba a salir y cuando lo hiciera, el mundo temblaría. Avanzaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. De repente, Tiago gritó desde adelante. «Veo luz. Mamá, veo gris». No era sol, era la luz grisácea y triste de un día lluvioso, pero para ellos era la visión más hermosa del universo. El conducto terminaba en una especie de pozo seco, cubierto por una malla de alambre y vegetación. Tiago empujó la malla con la cabeza y salió al exterior. Ayudó a Lucía a salir. Cuando Isabela emergió del agujero jadeando, con Nico sano y salvo en su espalda, sintió la lluvia helada en su cara y comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Estaban afuera. Estaban vivos. Miraron a su alrededor. Habían salido a unos 50 metros de donde estaba la cabaña, o lo que quedaba de ella. La vieja estructura había colapsado casi por completo, convertida en una pila de madera astillada y barro. Si se hubieran quedado allí, estarían muertos. «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó Tiago, tiritando bajo la lluvia. «No tenemos casa, no tenemos nada». Isabela se puso de pie, limpiándose el barro de la cara. Miró las ruinas de la cabaña, sabiendo lo que yacía intacto bajo ellas. Toneladas de comida, mapas, oro y la historia de un hombre que había previsto este momento. «Te equivocas, hijo», dijo Isabela, sacando el documento de su pecho y protegiéndolo de la lluvia con su mano. «Tenemos todo. Tenemos esta tierra. Y esta vez nadie nos la va a quitar».
Pero la prueba no había terminado. Mientras se abrazaban bajo la lluvia, un sonido mecánico rompió el sonido del viento. No era un trueno, era el rugido de un motor diésel. A lo lejos, por el camino de barro que ahora parecía un río, se veían las luces de un vehículo todoterreno grande, luchando por subir la colina. Isabela se tensó. ¿Quién vendría en medio de una tormenta? ¿Ayuda? ¿O alguien que sabía lo que la tormenta podía haber descubierto? El vehículo se detuvo cerca de las ruinas. La puerta se abrió y bajó una figura envuelta en un impermeable amarillo brillante. No era la policía, no eran bomberos. Era el capataz de la finca vecina, un hombre llamado Rojas, conocido por ser los ojos y oídos de Gustavo en la región. Un hombre cruel que había intentado comprarle la leña a Isabela por centavos el día que llegaron. Rojas miró las ruinas de la cabaña y luego vio a Isabela y a los niños, sucios, cubiertos de barro, pareciendo espectros surgidos de la tierra. «Vaya, vaya», gritó Rojas, su voz llena de falsa preocupación. «Pensé que los encontraría aplastados. El señor Gustavo me mandó a ver si la basura se había limpiado sola con la tormenta. Parece que son duros de matar». Isabela sintió una furia fría nacer en su estómago. «Lárgate de mi propiedad, Rojas», dijo, con una voz que no tembló ni un milímetro. Rojas soltó una carcajada. «¿Tu propiedad? Mírala, mujer, es un montón de escombros, ya no vale nada. Pero mira, soy un hombre generoso. Sube al coche. Los llevaré al pueblo y les daré dinero para el autobús a otro lugar. A cambio, firmas un papelito cediéndome los derechos de este terreno baldío para pastar mis vacas. Es lo mejor que vas a conseguir». Isabela miró el documento que tenía en la mano. Luego miró las ruinas bajo las cuales descansaba el oro de Aurelio y finalmente clavó sus ojos en Rojas. «No voy a firmar nada. Y no me voy a ir». «No seas estúpida», gruñó Rojas, dando un paso amenazante hacia ella. «Tienes 3 niños congelándose. No tienes casa. Firma y vete, o te juro que...» «¿O qué?», interrumpió Isabela, dando un paso adelante ella también, sorprendiendo al hombre. «¿Me vas a obligar? Inténtalo. Pero debes saber una cosa, Rojas. Esta tierra no es un baldío, y yo ya no soy la viuda que llora». En ese momento, el cielo tronó de nuevo, como subrayando sus palabras. Isabela no era rica aún ante los ojos del mundo, pero en ese momento, con el secreto bajo sus pies y la determinación en su alma, era más poderosa que cualquier patrón que hubiera conocido. La confrontación bajo la lluvia helada tenía la tensión de un cable de acero a punto de romperse. Rojas, el capataz de alma podrida, miraba a Isabela con una mezcla de incredulidad y desprecio. No estaba acostumbrado a que la gente de abajo le levantara la voz, y mucho menos una mujer sola, cubierta de barro y rodeada de niños temblorosos. Para él, Isabela era una molestia, un insecto que se negaba a ser aplastado. Pero en los ojos de ella vio un fuego que no había estado allí días atrás. Un fuego peligroso. «Mira, mujer», gruñó Rojas, escupiendo al suelo fangoso. «No tengo tiempo para tus delirios de grandeza. Gustavo quiere este asunto resuelto hoy. La tormenta ha hecho el trabajo sucio demoliendo esta posilga, pero necesito tu firma para que las excavadoras entren mañana a limpiar los escombros y nivelar el terreno». «¿Excavadoras?». Isabela sintió un golpe en el estómago. Si traían maquinaria pesada para limpiar los restos de la cabaña, inevitablemente descubrirían el agujero del fogón, el túnel, la despensa y, finalmente, el oro y los documentos originales. Todo por lo que el viejo Aurelio había luchado se perdería en las manos de sus indignos descendientes. «Sí, excavadoras», confirmó Rojas, sonriendo con malicia al ver la reacción de ella. «Gustavo quiere construir un pabellón de caza aquí. Dice que la vista es buena. Así que o firmas la cesión por las buenas y te llevas unos billetes para comer, o te saco de aquí por invasión de propiedad insegura. Tengo la ley de mi lado. No puedes tener niños viviendo en una ruina. Llamaré a servicios sociales». La amenaza fue certera. Mencionar a sus hijos era tocar el nervio más sensible de Isabela. El miedo intentó paralizarla de nuevo, susurrándole que se rindiera, que aceptara las migajas y huyera para salvar a su familia. Pero entonces
Sintió el peso del documento de Aurelio contra su pecho. Ese papel no era solo un testamento, era un escudo, y ella no era una invasora, era la dueña legítima de todo, desde la cima de los árboles hasta el núcleo de la montaña. «No vas a llamar a nadie, Rojas», dijo Isabela con una calma que heló la sangre del capataz. «Y no vas a meter ninguna máquina aquí». «¿Ah, no? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú?» Rojas soltó una carcajada y dio un paso hacia ella, levantando una mano de forma amenazante. Tiago se interpuso entre el hombre y su madre, empuñando una piedra del suelo con manos temblorosas pero decididas. «No toque a mi madre», gritó el niño. «Quítate, mocoso». Rojas empujó a Tiago, haciéndolo caer en el barro. Ese fue el error fatal de Rojas. Isabela no pensó, no calculó. El instinto maternal, esa fuerza primitiva y salvaje que duerme en el corazón de toda madre, tomó el control. Se abalanzó sobre Rojas como una leona. No tenía armas, pero tenía 13 años de rabia acumulada, 13 años de humillaciones, de agachar la cabeza, de decir sí, señor. Con un grito gutural, Isabela empujó a Rojas con tal fuerza que el hombre, sorprendido y desequilibrado por el suelo resbaladizo, cayó de espaldas en el fango. «Lárgate», rugió ella, con los ojos desorbitados. «Lárgate de mi tierra antes de que te mate». Rojas, aturdido y cubierto de lodo, la miró con verdadero miedo por primera vez. Se levantó torpemente, retrocediendo hacia su vehículo. «Estás loca», gritó mientras abría la puerta del todoterreno. «Voy a volver, y no vendré solo. Voy a traer a la policía y a Gustavo. Te vas a arrepentir, bruja». El motor rugió y el vehículo dio media vuelta, patinando en el barro, alejándose colina abajo hasta desaparecer en la bruma gris. Isabela se quedó de pie bajo la lluvia, respirando agitadamente, con el corazón latiendo en sus oídos como un tambor de guerra. Tiago se levantó del suelo, sucio pero ileso, y la abrazó. Lucía y Nico lloraban suavemente. «¿Se ha ido?», preguntó Tiago. «Por ahora», respondió Isabela recuperando el aliento. «Pero volverá, y traerá a Gustavo. Tenemos poco tiempo». La situación era crítica. Habían ganado una batalla, pero la guerra estaba a punto de llegar a su puerta. Si Gustavo venía con la policía, no le importarían los gritos de una mujer pobre. La echarían, tomarían la tierra y descubrirían el secreto. Necesitaba un aliado. Necesitaba a alguien con autoridad que pudiera validar el testamento de Aurelio antes de que fuera demasiado tarde. Pero estaban aislados, sin teléfono, sin coche, a kilómetros del pueblo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Lucía, tiritando. Isabela miró el vehículo de Rojas alejándose. Había dejado huellas profundas en el barro. Y entonces recordó algo. El viejo Aurelio no solo había dejado comida y oro. En la sala de los mapas, junto al escritorio, había visto algo más colgado en la pared, algo que en su momento le pareció un trasto inútil. Una radio de onda corta. Si esa radio funcionaba, si aún podía transmitir... «Al pozo, rápido», ordenó Isabela. «¿Vamos a volver abajo?», gimió Tiago. «Mamá, tengo miedo de que se derrumbe. Es el lugar más seguro ahora mismo, hijo, y es nuestra única esperanza de pedir ayuda». Volvieron a entrar por el conducto de ventilación estrecho y oscuro. El descenso fue más rápido que la subida, impulsados por la adrenalina. Llegaron a la despensa subterránea. El aire seguía siendo respirable. La lámpara de aceite seguía ardiendo tenuemente. Isabela corrió hacia la cámara secreta, la sala del legado. Allí estaba, en una esquina, una radio militar antigua, un armatoste de metal verde con diales y una manivela. «Por favor, murmuró Isabela mientras examinaba el aparato. No había electricidad, por supuesto, pero la radio tenía una manivela lateral, un generador manual de emergencia. «Tiago, necesito tus brazos fuertes», dijo Isabela. «Tienes que girar esta manivela, rápido y constante. No pares hasta que yo te diga». El niño asintió, secándose las lágrimas. Agarró la manivela y comenzó a girar. El dínamo zumbó, un sonido agudo que llenó la pequeña habitación de piedra. ¡Uii!
Una pequeña luz roja se encendió en el panel frontal de la radio. Funcionaba. Aurelio había comprado equipo para durar 100 años. Isabela se puso los auriculares grandes y acolchados. Solo se escuchaba estática. Crush. Giró el dial lentamente, buscando una frecuencia. Nada. Solo ruido blanco. La antena probablemente estaba enterrada o dañada. «Más rápido, Tiago», animó ella. El niño giraba con todas sus fuerzas, sudando a pesar del frío. Isabela movió el dial hacia las frecuencias de emergencia. Crush. Aquí estación meteorológica. Crush. Alerta de inundación. Una voz. Isabela agarró el micrófono de mano, apretó el botón lateral y habló con voz clara y desesperada. «Mayday. Mayday. Aquí Isabela Valdés. Estamos atrapados en la antigua propiedad de la montaña, en el refugio del abuelo. Necesito ayuda urgente. Tengo niños conmigo. Estamos en peligro». Soltó el botón y esperó. Solo estática. «¿Nos oyen, mamá?», preguntó Lucía, aferrada a su pierna. «No lo sé. Mayday. ¿Alguien me copia? Por favor. El capataz Rojas nos ha amenazado. Necesitamos a la Guardia Civil. Necesitamos un abogado». De repente, una voz rompió la estática, clara y autoritaria. «Aquí el sargento Méndez de la Guardia Civil de San Juan. Identifíquese». «¿Ha dicho refugio del abuelo? ¿Dónde está eso?» Isabela casi se desmaya de alivio. «Sí, es la vieja cabaña en la cima de Cerro Negro. La carretera está cortada por el barro. Estamos bajo tierra, en un refugio. Por favor, vengan rápido. Gustavo Valdés viene para acá para destruir el lugar y hay pruebas de un crimen». Era una mentira a medias, pero necesitaba que vinieran rápido. Pruebas de un crimen movilizaría a la policía más rápido que una disputa de tierras. «Recibido. Estamos enviando una unidad y alertando a Protección Civil. Pero el acceso es difícil con la tormenta. Mantengan la calma, no se muevan». «Dense prisa», suplicó Isabela antes de que la señal se cortara. Tiago dejó de girar la manivela, agotado, y se dejó caer en la silla del viejo Aurelio. «¿Vienen?», preguntó jadeando. «Vienen», dijo Isabela acariciando su cabeza. «Ahora solo tenemos que resistir hasta que lleguen». Pero el destino tenía una última prueba para ellos. Apenas media hora después, un sonido mucho más potente que el del vehículo de Rojas hizo vibrar las paredes subterráneas. No era un motor de coche, era el estruendo pesado y metálico de maquinaria pesada. Gustavo no había esperado al día siguiente. Había movilizado una excavadora que tenía en una obra cercana. Iba a derribar lo que quedaba de la cabaña esa misma tarde para borrar cualquier rastro de la ocupación de Isabela. «Están aquí», susurró Isabela, sintiendo el terror helado en su nuca. Arriba, sobre sus cabezas, la excavadora comenzó a trabajar. Se escuchaba el chirrido de la pala metálica arrastrando los escombros de madera. Cada golpe resonaba en el búnker como una campana fúnebre. Si la máquina cavaba demasiado profundo, o si su peso hacía colapsar el techo del refugio, morirían aplastados junto con el oro. «¡Mamá, el techo!», gritó Lucía. Polvo y pequeñas piedras comenzaron a caer de la bóveda de la sala del legado. La estructura no aguantaría el peso de una excavadora encima. Isabela miró el cofre de oro, miró los mapas y miró a sus hijos. Tenía que salir. Tenía que detenerlos. «Escuchadme», dijo, tomando el documento del testamento y metiéndolo en una bolsa de plástico para protegerlo. «Vamos a salir por el conducto de ventilación otra vez, pero esta vez no nos vamos a esconder, vamos a luchar». Salieron al exterior bajo la lluvia, justo a tiempo para ver la escena dantesca. Una excavadora amarilla enorme estaba apartando los restos de la cabaña, empujándolos colina abajo. Un coche de lujo negro estaba aparcado junto al todoterreno de Rojas, y allí estaba él, Gustavo, bajo un paraguas negro, observando la destrucción con una sonrisa satisfecha, vestido impecablemente a pesar del clima. «¡Alto!», gritó Isabela, corriendo hacia ellos con una furia que desafiaba a los elementos. La excavadora se detuvo. El operador, sorprendido al ver gente salir de la tierra, frenó la máquina. Gustavo se giró lentamente.
Su sonrisa se desvaneció al ver a Isabela viva y desafiante. «¿Todavía estás aquí?», dijo con desprecio. «Eres como una plaga, Isabela. Rojas me dijo que te pusiste violenta». «Bueno, se acabó. Continúa», ordenó al operador de la máquina. «Si mueves esa máquina un centímetro más, irás a la cárcel por el resto de tu vida», gritó Isabela, levantando la bolsa de plástico con el documento en alto como si fuera una espada. Gustavo soltó una carcajada. «¿A la cárcel? ¿Yo? Por favor, Isabela. Eres patética. ¿Qué es eso? ¿Una carta de amor?» «Es el testamento hológrafo de tu bisabuelo Aurelio», dijo Isabela, y sus palabras cortaron el aire como cuchillos. «Fechado 3 días antes de su muerte. Declara que quien posea esta cabaña y encuentre este documento es el heredero universal de su fortuna personal. Y adivina qué, Gustavo, tú me diste la escritura. Esta tierra es mía, y todo lo que hay debajo, el oro, la plata, los documentos, todo es mío». El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por la lluvia. El rostro de Gustavo palideció visiblemente. Sabía las leyendas sobre la fortuna perdida del bisabuelo. Sabía que nunca se había encontrado. «Mientes», susurró, pero su voz temblaba. «¿Miento?». Isabela dio un paso adelante. «Mira bajo las orugas de tu máquina, Gustavo. Estás parado sobre un búnker lleno de lingotes de oro con el sello de tu familia. Si esa máquina cava 1 metro más, lo verás. Y entonces todos sabrán que intentaste robarme lo que es mío». Gustavo miró al suelo, luego a Isabela, y la codicia brilló en sus ojos, reemplazando al miedo. «Rojas», dijo Gustavo con voz baja y peligrosa, «quítale ese papel. Ahora». Rojas sacó una navaja de su bolsillo y avanzó hacia Isabela. El operador de la excavadora miraba indeciso. «¡No se acerquen!», gritó Isabela, retrocediendo hacia el agujero de ventilación, protegiendo a sus hijos detrás de ella. «Dame el papel, viuda, y nadie saldrá herido», dijo Rojas, sonriendo con dientes amarillos. Estaban acorralados. Eran 2 hombres contra una mujer y 3 niños. Gustavo ya no quería echarla. Quería el papel para destruirlo y quedarse con el oro. Iban a matarlos si era necesario. En medio de la nada, un accidente con la excavadora cubriría todo. Rojas se lanzó hacia adelante, pero en ese instante, el aullido de sirenas rompió el aire de la montaña. Luces azules destellaron en el camino de barro. Un jeep de la Guardia Civil apareció derrapando, seguido por otro vehículo de protección civil. El sargento Méndez había llegado. «¡Guardia Civil!», gritó una voz amplificada por un megáfono. «Aléjense de la mujer. Manos arriba». Rojas se congeló a medio camino. Gustavo dejó caer su paraguas. Isabela cayó de rodillas en el barro, abrazando a sus hijos, mientras las lágrimas de alivio se mezclaban con la lluvia. Habían resistido. El cerco había terminado. Antes de presenciar el desenlace final de esta increíble historia, te invito a dejar en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Gustavo recibirá el castigo que merece o logrará escapar de la justicia? Y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. El sonido de las sirenas rebotaba en las montañas como un canto de victoria. El sargento Méndez, un hombre robusto, con bigote canoso y mirada severa, bajó del jeep de la Guardia Civil con la mano en la funda de su arma reglamentaria. Detrás de él, 2 agentes más se desplegaron rápidamente, rodeando la escena. Rojas, el capataz que segundos antes parecía un depredador invencible, soltó la navaja al barro como si quemara y levantó las manos, temblando. Gustavo, sin embargo, intentó mantener su fachada de arrogancia aristocrática, aunque su traje italiano estaba empapado y sus zapatos de diseño hundidos en el fango. «¡Sargento!», exclamó Gustavo forzando una sonrisa nerviosa. «Gracias a Dios que llegaron. Esta mujer, esta ex empleada desequilibrada nos ha estado amenazando. Dice locuras sobre un tesoro. Estábamos intentando calmarla». Isabela se levantó lentamente, con Tiago y Lucía aferrados a sus costados. Ya no sentía frío. Sentía el calor de la verdad ardiendo en sus manos. «No le crea, oficial», dijo Isabela con voz firme ignorando a Gustavo.
Intentaron matarnos, querían quitarme esto. Levantó la bolsa de plástico con el testamento. El sargento Méndez miró a Rojas, luego la navaja en el suelo, y finalmente a la excavadora parada peligrosamente cerca de los niños. Su experiencia de 20 años en la fuerza le dijo todo lo que necesitaba saber. «Caballero, baje la voz», ordenó Méndez a Gustavo. «Y usted, señora, acérquese despacio. ¿Qué es ese documento?» «Es la prueba de que esta tierra y todo lo que hay en ella me pertenece», respondió Isabela, entregándole el papel protegido al sargento. «Y la prueba de por qué este hombre quería enterrarnos vivos bajo los escombros». Méndez leyó el documento bajo la lluvia, iluminándolo con su linterna. Sus cejas se levantaron con asombro a medida que avanzaba. «¿Heredero universal Aurelio Valdés?», murmuró el sargento. «Esto es un asunto legal muy serio». «Es falso», gritó Gustavo, perdiendo la compostura. «Esa mujer lo ha falsificado. Es una simple cocinera. Si es falso, ¿por qué trajo una excavadora en medio de una tormenta para destruir una choza que usted mismo le regaló hace 2 días?» preguntó Méndez, clavando su mirada en el heredero. «Tenemos el registro de la llamada de socorro, y mis agentes acaban de ver a su hombre con un arma blanca. Quedan detenidos preventivamente por intento de agresión y amenazas graves». Los agentes esposaron a Rojas y a un Gustavo que pataleaba y gritaba amenazas de demandas millonarias. Mientras se los llevaban al coche patrulla, Isabela sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. Días después, la tormenta había pasado y el sol brillaba sobre Cerro Negro. Pero esta vez, el lugar no estaba solitario. Había abogados, peritos judiciales y un notario anciano que había sido convocado desde la capital para verificar la autenticidad del hallazgo. La noticia se había extendido como la pólvora. «La viuda del tesoro», la llamaban los periódicos. Bajo la supervisión judicial, se procedió a la apertura oficial del búnker. Cuando los expertos entraron en la sala del legado y vieron el cofre de oro, los mapas y los lingotes, el silencio fue reverencial. El notario, con guantes blancos, examinó el testamento hológrafo y lo comparó con otros documentos de Aurelio Valdés. «Es auténtico», declaró el notario ante la multitud de periodistas y curiosos. «Sin lugar a dudas, la voluntad de don Aurelio es clara. Al haberle entregado la escritura de la propiedad a la señora Isabela, el señor Gustavo Valdés renunció, sin saberlo, a la fortuna oculta. Legalmente, todo pertenece a Isabela Valdés». La multitud estalló en aplausos. Isabela, vestida con ropa limpia y seca por primera vez en días, abrazó a sus hijos. Tiago sonreía de oreja a oreja. El valor total del hallazgo era astronómico. El oro por sí solo valía millones, pero los documentos incluían títulos de propiedad de tierras que la familia había perdido hacía décadas y que ahora, gracias a los mapas y registros del búnker, podían ser reclamadas legalmente. Isabela no solo era rica, era inmensamente poderosa. Epílogo, 5 años después. Un coche elegante subía por la carretera asfaltada y perfectamente iluminada que conducía a la cima de Cerro Negro. Ya no había barro, ni baches. El conductor aparcó frente a una hermosa casa de estilo rústico pero moderno, construida con piedra y madera de la mejor calidad. Grandes ventanales miraban hacia el valle, pero en el centro de la casa, conservada como un museo sagrado, estaba la vieja cocina de piedra. Isabela, ahora una mujer de 45 años que irradiaba elegancia y seguridad, estaba amasando pan en la mesa de la cocina. Llevaba un vestido sencillo, pero de tela fina. Sus manos, aunque cuidadas, seguían teniendo la fuerza de quien ha trabajado toda la vida. «Mamá, ya llegué», gritó Tiago entrando por la puerta. Ya tenía 17 años y era un joven alto y fuerte, a punto de empezar la universidad para estudiar ingeniería civil. Quería construir casas seguras, como la que su bisabuelo adoptivo había hecho. Lucía, ahora una adolescente de 13 años, bajó las escaleras corriendo con un libro en la mano, y Nico, con 7 años, jugaba en el jardín con un perro enorme. «Lávate las manos, la cena está lista», dijo Isabela con una sonrisa. Esa noche,
tenían invitados especiales. El sargento Méndez, ahora retirado y buen amigo de la familia, venía a cenar. Durante la cena, entre risas y buen vino, Méndez sacó un periódico local. ¿Has visto esto, Isabela?, preguntó, señalando una pequeña noticia en la página de sucesos. Isabela se puso las gafas y leyó: Gustavo Valdés, antiguo heredero de la fortuna familiar, condenado a 3 años más de prisión por fraude fiscal y alzamiento de bienes. Sus últimas propiedades han sido subastadas para pagar a sus acreedores. Isabela dejó el periódico sobre la mesa sin rastro de alegría, pero tampoco de pena. Gustavo había cosechado lo que había sembrado. Su avaricia lo había destruido, mientras que la humildad de Isabela la había salvado. Después de la cena, cuando todos se fueron a dormir, Isabela bajó sola al sótano. La vieja despensa y la sala del legado habían sido reformadas y convertidas en una biblioteca y una bodega. El fogón de leña seguía allí, presidiendo la cocina de arriba, pero el mecanismo secreto estaba ahora bloqueado y asegurado. Isabela se acercó a un cuadro colgado en la pared. Era una vieja fotografía en blanco y negro que había encontrado entre los papeles del cofre. Aurelio Valdés, con ropa de trabajo y una pala en la mano, sonriendo frente a la choza recién construida. Isabela levantó su copa de vino hacia el retrato. «Gracias, abuelo», susurró en la soledad de su hogar. «Prometo que tus bisnietos, mis hijos, nunca olvidarán el valor del trabajo, y nunca olvidarán que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en tener el coraje de buscar la luz cuando todo está oscuro». Apagó la luz y subió las escaleras hacia el calor de su familia, dejando atrás los fantasmas del pasado. La viuda que llegó llorando bajo la lluvia era ahora la guardiana de la montaña, y su historia se contaría durante generaciones como la leyenda de la mujer que encontró su destino en el corazón de un viejo fogón.